Ya comenzó Agustín Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. India es un país que desborda complejidad, historia, espiritualidad, contradicciones y una riqueza cultural que desafía cualquier intento de simplificación. Situada en el sur de Asia, es la democracia más grande del mundo y una de las civilizaciones más antiguas, con raíces que se hunden más de 5000 años en el pasado. Desde las orillas del sagrado río Ganges hasta los Himalayas, desde las ciudades hiperpobladas como Bombay o Delhi, hasta los remotos pueblos rurales del Rajastán o Kerala, la India encarna una diversidad sin igual, tanto en lo geográfico como en lo humano. Más de 1.400 millones de personas conviven en su territorio, hablando centenares de lenguas, practicando múltiples religiones, abrazando tradiciones milenarias, mientras avanzan hacia un futuro marcado por la tecnología, la industria y la influencia geopolítica. En la India, el pasado nunca desaparece. Se manifiesta en los templos tallados en roca, en los rituales religiosos que han sobrevivido a invasiones, colonizaciones y revoluciones, en los textos sagrados como los Vedas, los Upanishads, el Ramayana o el Mahabharata, que siguen influyendo en la vida cotidiana de millones de personas. El hinduismo, religión predominante, no es una fe uniforme, sino una constelación de creencias, dioses, costumbres y filosofías que varían enormemente de una región a otra. Además del hinduismo, la India es cuna del budismo, el jainismo y el sijismo, y hogar también de una significativa población musulmana, cristiana, zoroastriana, judía y de otras minorías religiosas. En este mosaico espiritual, la convivencia ha sido muchas veces ejemplar y otras tantas, fuente de tensión y conflicto. El legado del colonialismo británico es una sombra que aún proyecta su influencia. Durante casi 2 siglos, la India fue sometida por el Imperio Británico, que explotó sus recursos, suprimió su industria textil autóctona, impuso su idioma y sistema administrativo, y dejó profundas heridas económicas y sociales. Sin embargo, de aquella opresión también emergió una de las figuras más emblemáticas de la historia contemporánea, Mahatma Gandhi. Su lucha pacífica por la independencia, basada en la desobediencia civil y la no violencia, inspiró movimientos similares en todo el mundo y culminó en 1947 con la independencia de la India. Pero la libertad no llegó sin dolor. La partición del territorio para crear Pakistán generó uno de los mayores éxodos y masacres de la historia, con millones de muertos y desplazados en un caos de odio religioso. Tras la independencia, la India adoptó un sistema democrático parlamentario y una constitución progresista, en la que se reconocen derechos fundamentales como la libertad de expresión, el laicismo del Estado y la igualdad de castas, géneros y religiones. Sin embargo, la realidad es mucho más ambigua. Las castas siguen teniendo un papel importante en la vida social, pese a haber sido oficialmente abolidas como criterio de discriminación. Las mujeres, aunque constitucionalmente iguales, enfrentan graves problemas de violencia, discriminación, marginación educativa y matrimonial. Las minorías religiosas y lingüísticas, aunque protegidas por la ley, han sido objeto de represión y violencia, especialmente en épocas de tensión política. La India es también un país de profundas desigualdades económicas. Por un lado,
encontramos un auge económico sin precedentes, con un sector tecnológico en expansión, gigantes empresariales como Tata o Reliance, y una creciente clase media que consume, invierte y se moderniza. Bangalore se ha convertido en uno de los centros tecnológicos más importantes del mundo, conocido como el Silicon Valley de Asia. Por otro lado, la pobreza extrema sigue afectando a millones de personas, especialmente en zonas rurales y marginales, donde el acceso a educación, sanidad y servicios básicos es precario o inexistente. La infraestructura es desigual, la corrupción endémica y la burocracia pesada, lo que a menudo ralentiza o impide el desarrollo integral del país. En términos culturales, la India es un universo en sí misma. La literatura, la música, la danza, el cine, la gastronomía, la arquitectura y la moda son solo algunas de las formas en las que se expresa esta riqueza. Autores como Rabindranath Tagore, Salman Rushdie, Arundhati Roy o Vikram Seth han dado voz al alma india, tanto en inglés como en idiomas vernáculos. La música clásica, tanto hindustani como carnática, sigue teniendo gran vigencia, al tiempo que los géneros populares y experimentales crecen en todo el país. Bollywood, la poderosa industria cinematográfica con sede en Mumbai, produce más películas al año que Hollywood, con una estética propia que mezcla melodrama, música, romance y acción, y una capacidad de influir en el imaginario popular que va más allá de las fronteras nacionales. La cocina india es otra de sus expresiones más universales. Con una variedad abrumadora de sabores, especias, ingredientes y técnicas, cada región tiene sus propias especialidades, desde los curris del sur hasta los platos tandoori del norte, pasando por el chaat callejero, los dulces bengalíes y los panes como el naan o el chapati. Comer en la India no es solo una necesidad, es un acto social, espiritual y cultural. El ayuno, las restricciones dietéticas religiosas, las bendiciones previas a la comida, todo forma parte de una visión integral de la existencia, donde cuerpo, mente y alma están profundamente conectados. El sistema educativo indio es otro campo de contrastes. Por un lado, existen institutos tecnológicos y universidades de prestigio internacional que producen ingenieros, médicos y científicos que emigran a todo el mundo. Por otro lado, millones de niños y niñas no tienen acceso a una educación de calidad, especialmente en zonas remotas o pertenecientes a castas y comunidades marginadas. El analfabetismo, aunque ha disminuido, sigue siendo un problema, al igual que el abandono escolar, el trabajo infantil y la disparidad de género en la educación. En cuanto a la política, la India ha demostrado una notable estabilidad democrática, a pesar de sus tensiones internas. Las elecciones son masivas, con cientos de millones de votantes, y aunque ha habido escándalos de corrupción y violencia política, el sistema electoral se mantiene activo y funcional. En los últimos años, el ascenso del nacionalismo hindú ha generado controversia, especialmente con el liderazgo de Narendra Modi y su partido, el Bharatiya Janata Party, BJP. Sus políticas han sido vistas por algunos como modernizadoras y eficientes, y por otros como peligrosamente excluyentes hacia musulmanes, cristianos y otras minorías. La libertad de prensa, la independencia judicial y la protesta social están siendo puestas a prueba en un clima político cada vez más polarizado. A nivel internacional, la India está emergiendo como una potencia clave. Forma parte del BRICS, aspira a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y mantiene una política exterior pragmática, buscando alianzas tanto con Occidente como con Rusia o China, aunque con tensiones latentes en la frontera con este último país. Su vecindario es complejo, relaciones difíciles con Pakistán, competencia estratégica con China, influencia regional en Nepal, Sri Lanka y Bangladesh. Además, su diáspora, compuesta por millones de personas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, África y Oriente Medio, ha contribuido a extender la influencia cultural y económica de la India en todo el planeta. El medio ambiente es otro frente crítico para el país. La contaminación del aire en ciudades como Delhi alcanza niveles extremos, la gestión de residuos es caótica, y la deforestación, el cambio climático y la sobreexplotación del agua amenazan el equilibrio ecológico. Al mismo tiempo, la India es un país profundamente vinculado a la naturaleza
en su imaginario religioso y cultural. Ríos como el Ganges no son solo fuentes de agua, sino entidades divinas, lo cual crea un conflicto entre la devoción espiritual y la negligencia ecológica. La juventud india es un factor decisivo para su futuro. Más de la mitad de la población tiene menos de 30 años, lo que representa un potencial demográfico inmenso, pero también un desafío si no se les proporciona educación, empleo y oportunidades reales de progreso. Las redes sociales, el cine, la globalización y los valores modernos están transformando la mentalidad de los jóvenes, que conviven entre la tradición de sus familias y las aspiraciones de una vida más libre e individualista. En las aldeas y ciudades de la India, se cruzan los carros de bueyes con los coches eléctricos, los templos con los centros comerciales, las oraciones con las protestas, los rituales con la tecnología. Es un país donde la vida y la muerte se encuentran en cada esquina, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan sin solución de continuidad. Es también un país profundamente resiliente, que ha sabido sobrevivir a invasiones, imperios, colonizaciones, hambrunas, particiones, dictaduras y revoluciones, saliendo siempre adelante con una fuerza que desconcierta y fascina. Hablar de la India es enfrentarse a un espejo caleidoscópico, donde cada giro muestra una nueva cara, una nueva historia, una nueva contradicción. Es tierra de sabios y comerciantes, de guerreros y poetas, de santones y programadores, de agricultores y astronautas. Es un país que no se deja encasillar, que no puede ser descrito con una sola frase, una sola idea o una sola mirada. Quien viaja a la India queda marcado para siempre. No porque la entienda, sino precisamente porque la India desafía la comprensión fácil. Es un lugar que obliga a replantearse todo, desde el sentido de la vida hasta el valor del silencio, desde lo que uno cree saber hasta lo que jamás pensó que podría sentir. En la India, todo es posible, y eso, precisamente eso, es lo que la hace única. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario. El comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero.